un videito para empezar. Vivimos en un mundo más globalizado, plural y cambiante, con una demanda cada vez más variada y diversa. ¿Cómo asegurar una mayor respuesta a través de la multiculturalidad? La multiculturalidad es la coexistencia entre diferentes culturas sin que una domine sobre otra. Esto implica aceptar y reconocer los valores culturales distintos a los propios, para avanzar hacia objetivos con base a la diversidad de opiniones y experiencias. Desarrollarse como organización desde una perspectiva multicultural permite al equipo desarrollar su pensamiento crítico y habilidades para la resolución de problemas. También facilita la validación de otros puntos de vista, desde el respeto, la tolerancia y la libertad. Hagamos de nuestras organizaciones empresas integradoras, promovamos la multiculturalidad y acogida. Aseguremos que los procesos, objetivos, valores y visión estén encaminados en una misma dirección. Recuerda, promover la multiculturalidad permite a tu empresa adaptarse mejor, alcanzar mayores resultados y ser reconocida y premiada como una organización que valora la diversidad. Muy bien, espero que haya podido salir de manera gráfica. Lo que quiero compartirles el día de hoy es acerca del valor de la diversidad para la integración económica, y en principio me presento. Mi nombre es Michel Solari, soy coordinador de inclusión económica en Hayas, Perú. Y en este espacio pues vamos a compartir un poco más acerca del valor de la diversidad para la integración económica. En ese sentido, lo primero que quiero compartir con ustedes es precisamente, a ver si se puede apreciar. Está. Si se puede apreciar. ¿Sí? ¿Se ve la diapositiva? ¿Pueden confirmarme? Sí, pero hay un cuadrado negro al centro. Sí, hay un cuadrado negro. Ajá. ¿Qué es este? A ver, vamos a ver. Aquí. A ver. Aquí son las cosas que ocurren en vivo. Vamos a ver, desde aquí entonces. Aquí. Ahora sí, ¿se ve mucho mejor la proyección? Sí, sí, ya se ve mucho mejor. Ya, perfecto. Perfecto. Y quería compartirles, en principio, una reflexión al respecto de qué es lo que implica, pues, la diversidad y la multiculturalidad para la integración económica. En este caso, orientado un poquito al rol que tenemos como empresas, como agentes de sociedad, adaptar mejores prácticas relacionadas a una convivencia multicultural, intercultural, porque también el mundo hoy día se está moviendo demasiado rápido. Y quería compartirles en principio esta reflexión que hice. Uno de los resultados de la dinámica empresarial actual es la convivencia en el espacio laboral de personas con culturas, con ideas y con concepciones del mundo diversas. Y este rasgo cada día es más común y puede convertirse también o en un obstáculo o en un beneficio en términos de productividad. Y esto va a depender esencialmente de que se logre, pues, encaminar adecuadamente la participación de cada miembro, de cada persona que se integre a los equipos. Y cuando hablamos de integración socioeconómica, para verlo de una manera un poco más unificada, podemos referirnos específicamente a los diferentes grupos vulnerables que se encuentran en nuestro país, ¿no? Personas discapacitadas, personas que han sufrido o que son sobrevivientes de violencia basada en género, personas refugiadas e inmigrantes que han salido en un proceso de movilidad humana desde sus lugares de origen por diferentes causas,
Y la pregunta es siempre cómo podemos integrar a las personas para que puedan no únicamente participar en un ciclo económico saludable para ellos mismos, sino también para la sociedad, para los lugares donde están desarrollando sus actividades y naturalmente también con un beneficio muy importante para las empresas, y no me refiero únicamente al beneficio económico, sino que también al beneficio que permite que las empresas puedan fortalecerse, fortalecer su cultura, fortalecer sus prácticas, fortalecer sus procedimientos y de esta manera también visualizar de mejor manera todo lo que podría ocurrir a partir de estas interacciones, ¿no? Entonces, me parece que está apareciendo un cuadrito aquí. Sí, volvieron a aparecer los recuadros negros. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Ya, perfecto. Entonces, siempre hay esa reflexión, ¿no? Específicamente por los grupos más vulnerables, ¿no? Cómo aprovechar de estas diferencias que pueden haber. Si nos ponemos a pensar en un ejemplo muy claro que estoy viendo en el país actualmente desde los últimos años, es por ejemplo el caso de las personas que están en situación de movilidad humana y que han venido en los diferentes procesos migratorios desde Venezuela. ¿No? Solamente como un dato estadístico que nos permita aperturar esta reflexión, se prevé que un poco más de 1.3 millones de personas venezolanas se encuentran en el país, pero de ese 1.3 millones de personas, un poco más del 94% son personas que están consideradas dentro de la población económicamente activa. Y esto nos lleva a pensar que son probablemente un poco más de 1 millón de personas que pueden realizar actividades económicas y generar medios de vida. Pero lo curioso de este dato es que no más del 10% de ese casi 1 millón de personas, para ir a cifras redondas, trabajan en la actividad económica para la cual se han formado académicamente, ¿no? Podemos ver médicos profesionales haciendo taxi, docentes de universidad trabajando de repente en algún oficio, ¿no? Entonces hay un talento que se está perdiendo y que no estamos aprovechando o colocando en beneficio de las empresas y de las organizaciones, ¿no? En ese sentido, la reflexión empieza por identificar cómo podemos ser empresas un poco más abiertas, cómo podemos lograr organizaciones en las cuales podamos convivir con diferentes culturas, con diferentes ideas, con personas de diferentes cosmovisiones y concepciones del mundo. Porque precisamente el mundo, el día de hoy, nos está llevando y está llevando también a las empresas a que puedan movilizarse más rápido, a tener una concepción un poco más holística, no únicamente de la operación, sino del desarrollo y el rol que le compete a la empresa frente a la sociedad, frente a la inclusión, frente a la contribución para tener un mundo más adecuado para todos, donde se puedan respetar los derechos de todos, donde se pueda respetar la dignidad de todas las personas, ¿no? En ese sentido, quería compartirles también un poquito acerca de dos conceptos bastante interesantes, que seguramente los han escuchado, pero que son, digamos, diferentes unos de otros. La multiculturalidad y la interculturalidad. ¿Qué es lo que entendemos, para ser un poquito participativo, ya que somos un grupo bastante compacto, qué es lo que entendemos como multiculturalidad o como interculturalidad? Abrimos de repente opiniones. ¿Qué es lo que entendemos por multiculturalidad y qué es lo que entendemos por multiculturalidad? Hola, Michelle.
Adelante. ¿Qué tal? Mira, no sé si estará correcto, pero yo entendería que por lo menos la multiculturalidad es un grupo de personas que tienen diferente nacionalidad, diferentes creencias que pueden ser religiosas, preferencias sexuales, que hace que sea un grupo diverso. Creo, no estoy segura. Sí, correcto, correcto. En esa línea quisiera reforzar que la multiculturalidad es precisamente cuando varias culturas coexisten, cuando varias culturas conviven juntos, se toleran, se respetan. Y la interculturalidad se da precisamente en ese momento en el cual las distintas culturas generan expresiones culturales compartidas, ¿no? Esa interacción hace que los diferentes grupos pues, puedan interconectarse, ¿no? Y por ello yo lo he graficado más o menos de la siguiente manera, ¿no? La multiculturalidad es la presencia de diferentes culturas, de diferentes formas, cosmovisiones, diferentes talentos también, ¿no? Porque siempre hablamos solamente de temas culturales, de diferencias, de cosas que nos diferencian, pero no mencionamos mucho de aquellas cosas que sí nos pueden sumar y bastante. Y una de las cosas que pueden sumar y que se pueden poner a disposición de la integración económica es el talento, ¿no? ¿Cuánto talento podemos encontrar en los diferentes, en las diferentes poblaciones con vulnerabilidad, ¿no? O en situación de vulnerabilidad? Y cuando hablamos de la interculturalidad, es también un reto, ¿no? Porque podemos tener en las organizaciones personas de diferentes nacionalidades, probablemente personas con diferentes idiomas nativos, ¿no? Pero no estamos encontrando una forma en la cual se interactúe y realmente se produzca ese intercambio. Las personas existen en la empresa, pero no hay un intercambio. Entonces el desafío, estimadas y estimados, va un poco más allá. Va un poco más allá hacia el reto de que si en algún momento nuestras empresas, nuestras organizaciones se van abriendo para incorporar a personas de diferentes contextos, nacionalidades, vulnerabilidades o no, entonces, ¿cómo podemos hacer para que exista esa integración? Y no solamente estén, y no solamente sean probablemente el contrato, sino cómo valoramos ese talento y cómo lo ponemos a disposición, pero sobre todo cómo se produce ese efecto que va a transformar a la organización a través de la cultura organizacional, a través de la marca empleadora, a través de las tradiciones, los hábitos que se tengan a nivel de clima, cultura laboral, y que esto pueda ser muy beneficioso. Por cierto, las empresas globales o las empresas que han desarrollado sistemas empresariales bastante grandes, con mucha expansión, y han podido incorporar también personas profesionales de diferentes contextos, de diferentes nacionalidades, de diferentes cosmovisiones, han logrado mayor impacto también hacia adentro y hacia el negocio también. Porque precisamente el éxito ha pasado por el intercambio de ideas y de diferentes formas de pensar y de ver no solamente el negocio, sino también la contribución que pueda tener hacia la sociedad, ¿no? Ahora, cuando hablamos de multiculturalidad y también de interculturalidad, hablamos de diversificar. Y de eso se trata, ¿no? De encontrar esas diferencias, pero no para dividirnos, ¿no? Sino para unir a las personas que integran las organizaciones. Porque precisamente ahí está el punto que nos permita a nosotros crecer, desarrollarse y a partir de esas diferencias podamos encontrar también factores que nos lleven a objetivos
factores que nos lleven de repente a hacer de una manera diferente las cosas bajo diferentes experiencias, y con ello pues podría producirse un proceso bastante enriquecedor, no solamente para las personas, reitero, para los profesionales, sino sobre todo para las organizaciones, ¿no? Entonces maduran las organizaciones en clima, en cultura, y para diversificar, precisamente podemos nosotros encontrar que existen diferentes elementos dentro de las organizaciones que están desarrollados por las personas, ¿no? Y que estos elementos tienen un gran objetivo de lograr las adaptaciones de las personas al entorno social. Porque recordemos que uno de los roles que tiene la empresa está vinculado precisamente al entorno y desarrollo social. Y esto también porque la naturaleza de las personas es una naturaleza de ser sociales, de formar parte de un grupo. Tienen una necesidad las personas de convivir unas con otras y en diferentes escenarios, ¿no? Mirémonos a nosotros, nos organizamos para estar aquí compartiendo este espacio. En las organizaciones se organizan también las personas, no únicamente para hacer la actividad laboral, sino también para convivir, porque es el espacio donde las personas invierten una gran parte de su vida, ¿no? Destinan diversas horas al día a hacer actividades, pero también a convivir, a participar, a integrarse, a socializar. Y por ello esta diversificación permite pues que las empresas también puedan crecer, pero también los individuos. Y ese crecimiento se basa precisamente en el intercambio de experiencias que puedan haber. Y actualmente, pues en el Perú existen ya muchas empresas de diferentes magnitudes, de diferentes industrias, las cuales han encontrado que a través de diversificar el talento humano, les ha permitido no solamente lograr objetivos de maneras diferentes, sino también crecer al interno, ¿no? Crecer en filosofía, crecer también en ese aprendizaje que permite la interacción con personas que vienen de otros contextos, ¿no? Ahora, ¿qué son las empresas multiculturales? Muchas veces hemos escuchado el término empresas multiculturales y hoy en día este término también se utiliza bastante. ¿Pero qué son? Yo les diría, bajo este concepto bastante simple también, ¿no?, que las empresas multiculturales son aquellas que están conformadas prácticamente por los equipos de trabajo que cuentan con personas de diferentes, en principio, orígenes étnicos, creencias distintas, valores, conocimientos, opiniones, entre otros, pero que a través de esas diferencias también encuentran el punto en común para desarrollar sus actividades en sinergia y naturalmente en pro del cumplimiento de los objetivos, ¿no? Entonces, muchas empresas ya están derribando un poquito ese mito que existía hace 10, 15 o 20 años, ¿no? Ese hermetismo de trabajar solamente entre nosotros, ¿no? Ya las puertas se están abriendo, hay procesos de selección que son bastante inclusivos, y creo que parte de ello también, que probablemente les ha pasado a sus empresas también, el hecho de que hayamos tenido esa experiencia tan fuerte de la cuarentena, las emergencias sanitarias, el cierre de muchas actividades presenciales en el mundo ha hecho que se desarrollen también relaciones de distancia entre diferentes equipos, y hoy en día pues las organizaciones como que están más orientadas precisamente a ese intercambio. El día de hoy de repente puedes tener reuniones con personas que están en Brasil, en Suecia, en Japón, en Corea, en Bolivia, en Venezuela, en Uganda, si lo quieres llamar, en cualquier país,
y que se forman también equipos multiculturales para el enriquecimiento de los proyectos, ¿no? Entonces, esto trae muy buenos beneficios. Trae muy buenos beneficios, además del cumplimiento de objetivos, es precisamente el intercambio que se pueda generar a partir de esas diferencias, hace que las personas también desarrollen, ¿no?, una cosmovisión un poco más amplia, no solamente de la operación, o no solamente del propósito empresarial, sino una cosmovisión más amplia también de la sociedad, del mundo que todos queremos construir, ¿no? ¿Cuáles son las características entonces de la multiculturalidad? En principio, la multiculturalidad promueve pues esa convivencia en armonía. No quisiera que suene esto un poco ideal, pero se busca que haya un proceso armónico de convivencia, de día a día entre las personas que tienen, por diferentes razones, diferencias, pero que integran la organización, ¿no? Y no necesariamente debo referirme al tema de diferencias por el lugar de origen o la nacionalidad, ¿no? Incluso aquí mismo, en el Perú, ¿no?, las personas que tienen una cosmovisión de una zona geográfica del país es muy diferente a la cosmovisión de otra zona geográfica del país, al interno del país, al interno de Perú también existen diferentes cosmovisiones, las cuales, si logramos una mejor convivencia, podría generar también una mejor cultura y un mejor desarrollo para las organizaciones. De la misma manera también las personas que tienen no solamente otra nacionalidad o que su lugar de origen es de otra zona geográfica, ¿no?, por credo, por ejemplo, ¿no?, por muchas diferencias que nos pueden hacer mejores. ¿Qué más? ¿Qué otro beneficio tiene la multiculturalidad? Es que los colaboradores empiezan a aceptar y naturalmente a reconocer a partir de ese intercambio la presencia de todas las formas culturales sin renegar de ninguna y dentro de un marco de igualdad, porque este también debería ser un tema que deberíamos empezar a desarrollar dentro de las organizaciones. ¿Cómo podemos reconocer a las personas, a todas las personas, de una manera igual, ¿no?, sin que un grupo signifique superioridad frente a otro grupo, sin que un grupo se sienta discriminado o excluido de otro grupo, porque la empresa también cumple ese rol, ¿no? Ese rol que puede ayudar o que puede sumar a que las personas puedan tener un mejor desarrollo como individuos dentro de la sociedad. ¿Qué más? Otro de los beneficios de promover la multiculturalidad en las organizaciones para la integración de las personas de los diferentes grupos es que los colaboradores, al aceptar a las demás personas y al reconocer a las demás personas, por esa misma reflexión también evitan desarrollar o generar estereotipos, evitan desarrollar prejuicios que existan en torno a las diferentes formas culturales, ¿no? Entonces, eso también se puede lograr desde la integración económica determinada por la incorporación de las personas de diferentes cosmovisiones, usos, credos, nacionalidades dentro de la organización. ¿Qué más? A través de la multiculturalidad también se impacta en el liderazgo. El liderazgo otorga valor en la promoción de la tolerancia y el respeto ante la diversidad cultural. Y aquí sí quisiera detenerme un poquito más. Porque podríamos de repente, como empresas, como organizaciones, incorporar personas de diferentes culturas, de diferentes cosmovisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si desde el liderazgo de las organizaciones no promovemos la tolerancia y la convivencia sana y de respeto hacia todas esas
incorporaciones que vamos logrando no sirve de mucho, simplemente queda como un cliché, ¿no? Queda como el intento de hacer una organización multicultural, y aquí se tiene que involucrar bastante el liderazgo, ¿no? Tiene que ser un efecto transformador a nivel horizontal de la organización, pero también a nivel vertical, ¿no? En todas las estructuras de la organización. Y otro de los aspectos bastante importantes que considero deberíamos tomar en cuenta cuando hablamos de multiculturalidad, cuando hablamos de integración, es precisamente el rechazo a la discriminación y a la marginación, ¿no? Eso requiere también tener cero tolerancia a diferentes formas de exclusión a las personas por las diferentes características que tengan, ¿no? Entonces se trata de una integración. Eso requiere, no basta únicamente incorporar a personas de diferentes nacionalidades, ¿no? De diferentes cosmovisiones, sino también promover esa integración y no separar grupos, ¿no? Que eso podría ser precisamente un efecto bastante negativo en la organización, que al contrario de sumar, le va a restar. Vamos al siguiente. Hay otro término que también es muy importante que lo consideremos dentro de las empresas cuando hablamos de integración económica, que es precisamente el capital cultural. ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan este término? El capital cultural. ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Adelante, Arno. Hola Michelle, ¿cómo estás? A mí lo que se me ocurre como capital cultural, porque de hecho, bueno, te saluda Arnold Reyes de RINS, tenemos nosotros operaciones en 14 países. Fíjate, a veces nos ha pasado que, por ejemplo, ayer me decía tuvimos un problema con la gente de Paraguay porque tienen 2 horas más que nosotros y habíamos hecho una reunión. Habíamos programado una reunión a las 10 de la noche con la idea de que todos puedan estar y me dice, oye, pero acá son ya medianoche. Y conversando un poquito, le digo, ya pues no seas malito, y me dice, sí, sí, con un tereré, te espero. Y automáticamente todos hemos volteado a mirar qué es eso, ¿no? Y resulta que era un mate que tiene sus propiedades así bien interesantes, reconocido por UNESCO, y entonces, mira, hemos aprendido todos. Y de hecho ha salido la idea de poder ir a tomarlo, etcétera. Entonces, si eso puede parecer un ejemplo tonto, pero si eso lo capitalizamos, ¿cuántas maravillas tenemos en nuestros países o en el mundo que podrían servirnos para integrarnos o para colaborar o para entendernos entre todos? Te quería aportar. Gracias, Arnold, por tu participación y no dejas de tener razón. Hay tantas cosas que podrían ser diferentes dentro de las organizaciones que nos van a sumar como individuos, como personas, pero también como organización. Y respecto a ello, quería compartirles un poquito que el capital cultural viene a ser como el acervo o la variedad de valores que tiene cada sociedad. Y es claro, también lo has mencionado en el ejemplo de tu empresa, es totalmente claro que toda sociedad, toda cultura fundamenta su estructura en un grupo de valores, tradiciones, prácticas, ¿verdad? Y todo ese conjunto de cosas diferentes, ¿no? Marca pues la diferencia entre una cultura y otra cultura, pero que también nos enriquece. Y este concepto del capital cultural que se enmarca literalmente en las organizaciones, nos puede servir o nos debería servir como un punto de partida para poder considerar a todas y todos los colaboradores en sus diferentes roles dentro de la organización, pero también considerar
cómo estas personas definen ese compromiso y esa identidad que se tiene frente a la organización, a pesar de las muchas diferencias que puedan haber entre unos y otros. Y les comparto esto porque no se puede ni se debe hablar de valores como lo son el capital económico y el capital humano y desligarlos totalmente del capital cultural, que es inherente a las personas que se suman a las organizaciones, y que el capital cultural marca también la pauta entre las empresas y organizaciones que se desarrollan más rápido y las que no. Porque el capital cultural tiene mucha importancia para no solamente determinar las pautas de acción que tienen las empresas, cómo reaccionar, sobre todo en situaciones críticas o en situaciones de riesgo en la organización, sino que también creo yo que el capital cultural, aunque no sea probablemente un concepto tangible, pero sí es muy significativo, resulta ser pues parte de la identidad que deben tener las compañías, las empresas, las organizaciones, y que se debe generar a nivel de toda la organización, porque con esto también se pueda reflejar los términos de competitividad y de productividad que buscan las empresas. Y si las organizaciones o las empresas pues son conscientes de esa realidad, de ese intercambio y de esa importancia, entonces también deben estar comprometidas con que el capital cultural no quede a la deriva. No es un tema que se deba dejar aleatoriamente. Eso quiere decir que la responsabilidad que compete desde las empresas debe ir un poco más allá, ¿no? Recordar también que el capital cultural debe ir de la mano con todos estos procesos naturales que pasan las organizaciones, y aquí es donde se hace necesaria la existencia de un proceso de retroalimentación sobre el sistema de valores que envuelve a las organizaciones y sobre cómo este sistema de valores se pueden formular, se pueden compartir y a partir de ellos transformar a la organización al enfocarse prácticamente en una filosofía global y no sectorizada por departamentos o por áreas, sino que sea transversal a toda la organización. Con ello, naturalmente, se busca que, a pesar de que puedan haber personas, por poner un ejemplo, que hablen idiomas diferentes, se busque que también se enriquezca sobre esa diversidad o pluralidad de idiomas. Podemos poner también el ejemplo de credos, ¿no? Respetar los diferentes credos, las diferentes elecciones que tienen las personas, el personal, y compartir esos intereses organizacionales para poder proyectarse hacia un futuro, naturalmente cumpliendo las metas propuestas. Por ello, a través del capital cultural, creo yo también que debe existir una coherencia de la organización que debe estar alineada, porque el capital cultural va a repercutir directamente en el desarrollo de las estructuras de la organización. Y por ello, creo yo también que se hace indispensable realizar un seguimiento del ambiente laboral para poder divisar también en qué partes tenemos que mejorar, cómo podemos estimular que se desarrolle una mejor coexistencia entre unos y otros, ¿no? Porque no solamente basta promoverla, no solamente basta decir, ok, tenemos personas de diferentes contextos en nuestra organización, sino cómo hacemos para que la multiculturalidad logre también la interculturalidad, ¿no? Ese intercambio, no sea solamente multiculturalidad. Todos existimos, todos estamos, ¿no? Sino que también todos nos integramos. Muy bien,
Nos dice, en resumen, que el capital cultural es el acervo de valores que tiene cada sociedad. Es claro que toda sociedad fundamenta su estructura en un grupo de valores y que estos hacen la diferencia con otras sociedades, ¿no? Entonces, va por ello y también no quiero dejar pasar la oportunidad para contarles algunos beneficios de la diversidad y de la multiculturalidad para la integración. Es que la diversidad de ideas y de creencias provenientes de diferentes culturas naturalmente van a contribuir a que se fomente el respeto por las mismas. A través del conocer diferentes culturas, también voy a empezar a respetarlas. Si nosotros conocemos un poco más de la cultura de personas que vienen de otro país, de otro contexto, de otro continente, es por ahí donde encontramos la ruta también de un mayor respeto hacia sus tradiciones, hacia su pensamiento, hacia su cosmovisión, hacia su credo probablemente, hacia sus elecciones, hacia sus gustos, ¿no? Entonces, también nos permite mezclar las diferentes formas culturales y aprender de cada una de ellas. Y tenemos muchísimos ejemplos en el país de cómo hemos venido adaptando diferentes formas culturales y hemos aprendido de cada una de ellas. Lo siguiente es que una perspectiva multicultural va a reducir el etnocentrismo y amplía un poco más esos horizontes. Y con ello también amplía un poco más nuestra capacidad de descubrir y de reconocer o de identificar nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas. Y esto resulta ser altamente beneficioso para las empresas y organizaciones. Otro de los beneficios de orientar y promover el respeto, la multiculturalidad, la integración, es que a través de este crecimiento basado en aceptar las diferencias de los demás, nos va a permitir favorecer la innovación y favorecer también la creatividad, porque con ello también se ofrece una perspectiva un poco más amplia, una perspectiva un poco más enriquecedora, porque precisamente se basa en diferentes formas culturales, ¿no? Hasta aquí yo quiero compartirles un poquito sobre esta reflexión. Quiero animarlos también a que sigan la secuencia de programas que vamos a tener de capacitación. Y ahora me gustaría también escucharlos a ustedes. De repente hay algunas preguntas o de repente algunos de ustedes quieran compartir cómo están viendo ese proceso de multiculturalidad, de interculturalidad en sus organizaciones y a partir de ese intercambio también cómo estamos creciendo. Les abro el micrófono entonces. Adelante, a ver. Adelante, Ana. Michelle, gracias por todo lo que nos compartes, súper preciso. Yo quería contarte, nosotros ya desde el 2015 venimos, bueno, implementamos el trabajo remoto y una de las cosas que hemos notado en temas de discriminación es que es muy de Latinoamérica, por cierto, es la trivialización. O sea, ya, no te hago un comentario ofensivo, pero ya eres el negrito, o ya eres el tal por cual, o te mando un sticker de repente en un grupo de WhatsApp donde, ¿no? Y es muy, y bueno, yo te quería contar, o les quería contar a todos, es muy difícil porque el chiste hace parecer que no es ofensivo, pero termina siéndolo. También por temas de orientación sexual, o bueno, por temas religiosos casi no tanto lo hemos tenido, pero por el tema de orientación sexual o de condición socioeconómica, especialmente en la población de Lima, que bueno, ahora con los temas políticos que tenemos se incrementa, como si fuese divertido andar etiquetando a la gente, ¿no? Un poco eso.
Y sí, yo quería mencionarlo porque creo que es un desafío para todos no caer en la trivialización, ¿no? O sea, sí que el cerebro tiende a trivializar el dolor naturalmente, pero, o sea, vamos, tenemos que ser conscientes desde el liderazgo, como dices tú, de que hay cosas que no se pueden trivializar. Y te cierro con un ejemplo que hemos visto recientemente en un comité. Estábamos viendo el tema de la tragedia, no sé si tú estás en Lima, el tema de esta familia que murió acribillada y dice, no, pero es que eran delincuentes. O sea, vamos, no se, otra vez, no se puede trivializar todo como si no importara porque no nos toca, ¿no? Entonces, ahí creo que también tenemos un desafío. Te lo quería comentar. Nosotros estamos haciendo también un trabajo con cooperación internacional en temas de población en situación de movilidad. Y creo que en el momento que le quitamos la etiqueta a las personas, comenzamos a conocer a las personas. Eh, y lamentablemente, otra vez, a través del chiste, hacemos que parezca que todos los que vienen de un determinado país son así. Y no es verdad, ¿no? Ni siquiera aquí somos así todos los peruanos, una sola forma, ¿no? Entonces, vamos, eso era lo que te quería comentar. Gracias. Muchísimas gracias, Arnold. Valoramos bastante también lo que nos compartes. Y sí, creo yo que todavía nos falta recorrer un camino a nivel de las empresas en cuanto a, como tú lo mencionas, trivializar, pero también a normalizar muchas cosas que probablemente de manera consciente o inconsciente, y no quiero juzgar si está bien o está mal, simplemente que está ocurriendo en las empresas y tenemos un camino por recorrer todavía, es que normalizamos la broma que pueda ser una falta de respeto a una persona que es diferente a nosotros. Podemos normalizar de repente temas por género, temas por nacionalidades, ¿no? Temas por muchos aspectos que seguramente ustedes también los están evidenciando, lo están viendo y simplemente pasa como el momento del día o la cosa que ocurrió y simplemente es así y no se hace, no se transforman las organizaciones, a las empresas a partir precisamente de estas experiencias. Y el llamado siempre es que debamos empezar a transformar a las organizaciones, no solamente en el tema de vamos a hacer empresas multiculturales, vamos a hacer empresas interculturales, sino también transformando a las organizaciones en estas acciones cotidianas que ocurren en el día a día, que están siendo normalizadas, ¿no? La falta de respeto hacia una persona que piensa diferente como nosotros o que es diferente como nosotros, ¿no? O en términos o en situaciones un poquito más marcadas, como, no sé, casos de xenofobia, de discriminación y de otras formas en las cuales también no valoramos ni respetamos la dignidad humana de las otras personas. Gracias por compartirnos eso. Tenemos a Hugo. Hugo, ¿nos quieres compartir algo? Adelante, por favor. Sí, Michelle, buenos días con todos. Sí, bueno, yo quería ir un poco más lejos y a raíz del problema que estamos pasando acá en el Perú. Nosotros estamos pasando, como tú sabes, de unas protestas, unas marchas con mucha violencia, que están tomando carreteras, que ya a la fecha hay 55 muertos, una cosa así. Y la raíz de esto, pienso yo, que tiene que ver en un porcentaje muy alto de la postergación, el a- abandono, si se quiere, de las comunidades. Entonces, yo creo que aquí como país, y no solamente el Estado, sino el empresariado tiene un reto bien grande para, para darle la capacitación, la inclusión a todo este grupo de personas que han estado muy lejos
inclusión en todo tipo, todo aspecto. Y yo creo que justamente esto no va a ser este cambio en una semana. Hay un trabajo bien grande por hacer para que justamente, para empezar, un caso típico de una mina, cuando una empresa bien grande viene y pone un proyecto, quiere poner quiere hacer una explotación de una mina. Entonces, lo que ha pasado es que, si bien es cierto, esta empresa pues paga sus impuestos y el canon está ahí, y bueno, las autoridades que se salen por esa región entran, y ya hemos visto pues que la corrupción es muy grande. Entonces, por varios frentes hay que hacer un trabajo muy grande para que toda esta plata que una empresa que va a explotar una mina deja en impuestos, se usen como debe ser, y que ya no sea una fiesta como ha sido siempre el uso de esos recursos, que lo usan pues bueno, robar o imponer cosas que no sirven pues, para nada. Entonces allí hay un trabajo bien grande, y sobre eso era el comentario. Gracias. Muchísimas gracias también, Hugo, por tu comentario. Respetamos los comentarios de todos y valoramos también la participación que ustedes puedan tener desde cada una de sus experiencias. Y yo quisiera, en base a ello, compartirles un poquito que vivimos en un mundo un poco más global, y la globalización es un fenómeno del mundo actual que ha traído infinidad de cambios en todos los ámbitos, y en el mundo empresarial no ha sido una excepción. Naturalmente, día a día, debido a las fusiones, a las adquisiciones, las organizaciones también viven en carne propia las ventajas, pero también los retos que resultan de la multiculturalidad y de la diversidad. Y por ello, ¿no?, cuando hablamos de diversidad, de multiculturalidad, pero también de interculturalidad, que es la integración de todos estos sectores, es necesario reconocer que existe un impacto, ¿no?, que existe un impacto y que debemos todavía recorrer el camino de diseñar nuevas y mejores estrategias que permitan no solamente a la sociedad civil, sino también a las empresas sacar el mayor provecho de esta situación. Y esa es la reflexión, ¿no? La globalización es un fenómeno del mundo actual que no se puede detener, que ha traído infinidad de cambios, ¿no? Y por ello también nuestro compromiso y nuestro objetivo debe ser desarrollar también desde dentro de las sociedades, pero también desde las empresas, entornos multiculturales e interculturales de respeto a las diferencias, que unan todos estos conceptos, porque se necesitan unos de otros, ¿no? Deben ser complementarios, la multiculturalidad, pero también la interculturalidad, ya que un entorno multicultural puede ser también a la vez integrador, pero también podría ser en algún momento discriminador, por llamarlo así, o separar a las personas por diferentes cosmovisiones y eso. Y el desafío precisamente pasa por ahí. ¿Cómo podemos hacer para generar o contribuir a que esa sociedad sea un poco más integradora? ¿Cómo podemos hacer y cuál es nuestro rol como sociedad civil, como empresa, como también instituciones públicas, para sumar a construir precisamente esa sociedad que nosotros queremos, donde se respete a los diferentes grupos de edad, a las diferentes personas que tienen situaciones económicas diferentes, lugar de procedencia diferente, sexo diferente, ¿no?
mientras que se produzca en todo este proceso una convivencia pacífica, respetuosa, y que se cree también un sistema de valores basado en el aprendizaje común de las diferencias, ¿no? Y de eso también se trata el capital cultural dentro de las organizaciones, ¿no? Que es que encontremos esa suma de diferentes valores que provienen de personas de diferentes contextos, de diferentes sociedades, para fundamentar una estructura interna dentro de las organizaciones basada en valores sólidos de respeto, de inclusión y naturalmente de crecer cada uno en base a las experiencias que se van desarrollando en las organizaciones, ¿no? Entonces, eso es un poquito. Yo les quiero agradecer a cada una y cada uno de ustedes por haberse dado este espacio y esta inversión de tiempo para compartir un poquito más acerca de la multiculturalidad, de la integración, de la inclusión. Y nos vemos en la siguiente actividad. Agradecerles a todas y todos ustedes. Y nada, que tengan muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Michelle, por todo lo compartido. Que tengas un lindo día. Gracias, gracias. Buenos días con todas y todos. Gracias. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias, Michelle. Gracias, Muchas gracias, gracias. Michelle.